termine de enlazar. Ya estamos en Facebook. Pues muy buenas tardes. El capítulo Yucatán de la Barra Mexicana Colegio de Abogados les da la más cordial bienvenida el día de hoy a la plática denominada Ética Profesional y Sesgos Cognitivos, la cual será impartida por el ex coordinador de la Comisión de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el maestro Gonzalo Alarcón Iturbide, a quien le agradecemos mucho el haber aceptado la invitación para compartir con nosotros el día de hoy. Bienvenido, maestro. En este momento también saludamos a todos los miembros del comité directivo del capítulo que nos acompañan, a los barristas del capítulo Yucatán y de los diversos capítulos del país, a los abogados, a las abogadas y los abogados postulantes y a todos los que se interesaron en esta actividad, así como a los que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook. A continuación, pido a todos los asistentes mantener cerrados los micrófonos, así como el video, para dar inicio a la conferencia. Al concluir, se va a abrir un espacio para sus preguntas, las cuales la pueden hacer por escrito a través del chat de esta plataforma. Y de manera muy especial también agradecería que el presidente del capítulo, el doctor Carlos Alberto Macedonio, nos dirija las palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta conferencia del maestro Gonzalo Alarcón, a quien tengo el gusto de conocer hace mucho tiempo. Y ese tema tan interesante como es la ética, que como se dijo al principio, antes de comenzar, en la actualización muchos abogados prefieren las materias, las disciplinas que son importantes en la práctica profesional. Pero la ética creo que es la parte esencial de todo litigante, de todo servidor público, porque se podrá tener el conocimiento, pero si no se tiene la ética, pues no sirve de mucho. La ética es la esencia de nosotros mismos. Es la ética de lo que distingue al profesionista, lo que distingue a un verdadero abogado. Bienvenido, maestro Gonzalo, y pues procederemos a escuchar su conferencia. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Qué gusto estar con ustedes. De veras, les agradezco muchísimo a ti, al comité directivo, a Yair, a Mario, también a mi querida amiga Mariana Mier, que me aventó a este evento, ¿verdad? De forma muy profesional. Y bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes y de hablar de un tema que me apasiona, de un tema de la ética, que es un tema que tiene la mayor relevancia. Y bueno, quiero hacer algunas reflexiones con ustedes de un tema que está un poco de moda en el mundo, que son los sesgos cognitivos y cómo los sesgos cognitivos pueden tener un impacto en el ejercicio profesional. Me permití hacer preparar algunas láminas que, si me dan oportunidad, pues presentaré como una mera guía de reflexión, como una mera ayuda, pues para ir guiando nuestra plática, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos los que están presentes. Ojalá pueda ser de su agrado esta charla, ¿no? Entonces voy a permitirme compartir la presentación y les ruego que alguien me diga si se ve o no se ve. Sí se ve, maestro. De hecho, si quiere, ahorita vamos a leer su breve semblanza curricular en lo que está lista la presentación. Creo que ya está, pero adelante. El maestro Gonzalo Alarcón Iturbide es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es docente de Derecho Mercantil en la Universidad Anáhuac y de Derecho Comparado en la Escuela Libre de Derecho. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde el año de 1994, donde ha fungido como coordinador de la Comisión de Ética Profesional del año 2014 al 2017. Es socio fundador de Alarcón y Méndez Abogados, y sus principales áreas de práctica incluyen el derecho corporativo, las reestructuras corporativas y el rescate empresarial, así como la asesoría estratégica, finanzas corporativas, telecomunicaciones, inversión extranjera, mediación y transacciones internacionales. Pues bueno,
sin más, le cedemos ahora sí ya el uso de la voz, maestro, para iniciar la presentación. Perfecto, pues les agradezco nuevamente muchísimo esta oportunidad de platicar con ustedes. Aquí, pues la plática le puse tal vez un poco presuntuosamente el nombre de la ética profesional y los sesgos cognitivos, lecciones para el ejercicio profesional. Yo quisiera renombrarlo y más bien reflexiones. Simple y sencillamente son unas reflexiones que quiero compartir con ustedes, pues para ver si podemos encontrar lo bueno de la ética profesional. Para mí la ética profesional pues es un camino para ser mejor abogado. Espero pues que pueda yo dejarles una idea en este sentido de cómo la ética profesional nos va a ayudar a ser mejores abogados. Es nuestra guía para la buena abogacía, le digo yo, ¿no? Bueno, aquí algo está pasando porque no se está moviendo, ya se movió. Bueno, una mera advertencia, todos los errores de esta presentación son solamente atribuibles a mí. No está sujeta a ningún tipo de derecho de autor, salvo los que yo menciono ahí. Pongo algunas ligas. Esta presentación yo se las mandaré al capítulo para que si es deseo del capítulo compartirla, pues lo puedan hacer. No tiene ningún derecho de autor por mi parte y solamente los derechos de autor de terceros que están ahí, pues son reservados, pero fuera de eso la pueden copiar las veces que quieran. Y es de ustedes esta presentación, ¿no? Bueno, pongo aquí una primera reflexión de esta imagen de un emperador romano, Marco Aurelio. Es un emperador que me cae bien porque tiene un libro que me gusta mucho, que son las Meditaciones. Y en estas meditaciones que escribió Marco Aurelio, que es una especie, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leerlas, es una especie de diario que él llevaba y no sabemos bien dónde lo escribió, si lo escribió al pie de la batalla en alguna guerra en Germania o en su casa en Roma, en alguna de sus residencias o en algún palacio romano, pues escribió esta pequeña reflexión que se hace para sí mismo, ¿no? Y es un poco una de las ideas que yo quisiera dejarles. Se preguntaba a sí mismo Marco Aurelio, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu vocación? Y él se contestaba, ser un hombre bueno, ser un hombre bueno. Y esa es una respuesta que la vamos a encontrar en la ética profesional. Entonces, primero, pues quise dejar esta primera reflexión para guiar un poquito el hilo conductor de por dónde vamos a ir. Bueno, esta es solamente una frase de Juan Pablo II. Sabemos que estamos en una crisis ética, no solo en el ámbito profesional, en el ámbito político, ¿no? Pues en el ámbito político ni que se diga con las noticias que han salido los últimos días, en el ámbito humano en general. Y esto es porque hemos separado el momento ético del momento antropológico. Olvidémonos del metafísico si quieren por un minuto, pero hemos separado el comportamiento ético de lo que es la naturaleza del hombre. También otra reflexión que quisiera yo compartir con ustedes es que la ética pues está íntimamente relacionada con el ser del hombre y con el buen ser del hombre. Digamos un poquito en el sentido aristotélico, que es como yo quisiera pues también dejarles esa idea de la ética profesional, ¿no? Bueno. Aquí les dejo otra reflexión y es a manera meramente introductoria en el tema de la formación. Ya lo decía el doctor Carlos Macedonio al principio, pues la ética de alguna u otra forma hay que estarla formando, ¿no? La ética no nace, la ética no es infusa, o la ética no nos las tomamos en una píldora en la mañana y en la noche ya se nos acaba y tenemos que volver a tomar otra píldora, sino que es una lucha constante, que tenemos que ir asumiendo nosotros como profesionistas para ir teniendo esa conciencia, no solo la ciencia, sino la conciencia profesional, que es una conciencia ética. Y aquí pongo esta reflexión de Heracles. En el lado derecho está la imagen de Heracles, o Hércules, como se le conoce. Y si ustedes recuerdan la historia mitológica,
pues Hércules era un hombre fuerte que venció o mató al león de no sé dónde y domó al Minotauro y limpió los establos de no sé quién y mató a la hidra, y se acuerdan de las famosas 12 proezas de Heracles o de Hércules, y todo el mundo lo recuerda pues como un Superman de la antigüedad, ¿no? Pero una parte que no se conoce tanto de la historia de Heracles es la que yo pongo en el lado izquierdo, y es una imagen de Heracles cuando era joven, y cuenta la leyenda, que no es tan conocida, que pues se topó con dos diosas. Se topó con la diosa de la virtud, que se llama Arete, y se topó también con la diosa Psique, que es la diosa del vicio. Y en esta encrucijada, las dos diosas le proponen seguir un camino a Heracles. Por un lado, Psique le propone un camino fácil. Psique era la diosa del vicio, lleno de placeres y lleno de deseos y cosas fáciles. Y Arete le propone un camino mucho más difícil, una subida. De hecho, pues ahí más o menos se ve en la foto, pero bueno, en la pintura, que no sé si se ve bien la foto, pero se ve que es una subida dura, ardua, y esa es un poquito la formación ética. O sea, la formación ética es del día a día y es el camino arduo, pero eso nos va a llevar a fortalecer el comportamiento, a fortalecer la conciencia y a poder tener un mejor ejercicio profesional. También vamos a ver ahorita cómo se mezcla esta idea con el famoso tema de los sesgos cognitivos, ¿correcto? Bueno, ¿cuál es el fundamento natural de la ética? Bueno, el fundamento natural de la ética es la famosa regla de oro, que la regla de oro todo el mundo la conoce, es obrar, no hacer a los otros lo que no se quiera que nos hagan a uno mismo. Pero tenemos que empezar a distinguir eso, tenemos que empezar a distinguir lo bueno y lo malo, tenemos que empezar a distinguir qué nos conviene y qué no nos conviene, no solo como abogados, sino como profesión, o sea, sino como gremio, qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Y para eso, pues se nos van a presentar dilemas éticos. Y dentro de estos dilemas éticos, que hay muchos, que se nos presentan además todos los días, desde el punto de vista de conflicto de interés, de si cobro o no cobro un asunto bien o mal. Digo, ahí hay muchas, por ejemplo, experiencias que tuvo Abraham Lincoln, que alguna vez, si me lo permiten, pues les puedo hablar de la parte de cómo Lincoln fue uno de los grandes abogados, y tiene también un gran comportamiento ético. No solo fue uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, sino también un gran abogado, y tiene muchas lecciones, por ejemplo, en el tema del cobro de interés, del cobro de honorarios profesionales, y cómo se presentan todos los días estos dilemas éticos. Y lo que vamos a analizar en esta pequeña presentación, pues, es cómo los sesgos cognitivos nos pueden ir diluyendo el comportamiento ético, ¿correcto? Bueno, ya dije que el fundamento natural de la ética era la famosa regla de oro. La regla de oro se encuentra en todas las religiones importantes, y no quiero meterme en el tema de religión. A nosotros nos llega por la filosofía judio-cristiana, tanto por el Antiguo como por el Nuevo Testamento, pero la encontramos en el zoroastrismo, en el hinduismo, en el islam, en el budismo, en el taoísmo, esta famosa regla de oro, que es tratar a los demás como quieran que nos traten a nosotros. Y ese es el principio fundamental, o el principio natural, o el fundamento más básico de la ética profesional, que tiene que ver pues con la dignidad humana, ¿no? El hombre no puede ser visto como un fin, como un medio, tiene que ser visto como un fin en sí mismo. Y esto, digamos, es una idea pequeña, es una idea tal vez fácil de recordar, que si la entendemos, pues nos va a llevar a entender pues básicamente todo la construcción del fenómeno de la ética y de la ética profesional, evidentemente, ¿no? Por ahí dicen los autores que hay 3 diferentes formas de ver la ética, particularmente la ética profesional. Primero se habla de el nivel más bajo, que es el de las prohibiciones,
es cuando yo veo, y este es un nivel bien importante, porque yo se los digo con conocimiento de causa, cuando fui coordinador de la Comisión de Ética Profesional, pues hablábamos de ética y todo el mundo le huía, ¿no? Era muy difícil atraer gente, me da mucho gusto que haya tanto quórum en esta audiencia, pero es difícil atraer gente porque cuando piensan en ética piensan en qué es lo que me van a prohibir, qué es lo que no puedo hacer, qué me van a decir que está mal. Pero ese es el nivel más bajo de la ética, es un nivel prohibitivo, ese nivel como lo lícito y lo ilícito, es un nivel pobre de ver la ética profesional. Luego tenemos un segundo nivel de entendimiento o de aproximación a la ética profesional, y es el elemento deontológico. Ya no es una prohibición nada más, sino hay un deber de responder a ciertas exigencias para con el otro, ¿no? O sea, son deberes que yo voy teniendo. Pero también es un nivel que en concepción de algunos autores, pues se queda pobre en relación con lo que debería ser la ética, como debería ser vista la ética profesional. Y el tercer nivel, que es el que yo trato de expresarme del código, por ejemplo, del código de ética, que ya hablaremos de él, de la barra, el nuevo código de ética de la barra, es el que atiende a lo bueno, que es digamos, una concepción aristotélica, es una concepción que tiene que ver con el actuar, y tiene que ver con el actuar de acuerdo a una naturaleza. Evidentemente la naturaleza de hombre, ya lo vimos, esa concepción antropológica que tenemos que tener presente siempre, pero también atendiendo a la naturaleza de nuestra profesión, de la función social que representa la abogacía. ¿Cuál es esa misión como abogados que tenemos? ¿Nada más representar a nuestro cliente, o también tenemos un deber o tenemos naturalmente por nuestra función social que ver en favor del Estado de Derecho, de la cultura de la legalidad, de la justicia? Y entonces es ahí donde vamos a ir formando nuestra conciencia y vamos a ver que nuestros códigos de ética son, yo los llamaría así sencillamente, manuales para ser buen abogado, manuales para un excelente ejercicio de la profecía, de la profesión, que es el tercer nivel de la ética, ¿no? Bueno, relativismo, ahorita si quieren, voy a obviar rápido esta lámina y vamos a hablar de lo que son los principios básicos de la ética profesional. Ya lo decía yo, digamos, la concepción que me gustaría dejarles de la ética de la barra es que es una filosofía práctica, hay que verla desde una concepción aristotélica, ¿no? Y en esta concepción aristotélica, como lo pongo ahí, en materia de ética, la suprema teoría es la práctica. O sea, no tenemos solamente que conocer el código de ética, evidentemente que es muy importante conocer el código de ética, pero es más importante vivir el código de ética. Es más importante llevar a cabo el código de ética, es más importante actuar el código de ética. Y bueno, es una definición que me gusta mucho de la maestra Platas, es esta que dice que la ética es la reflexiona sobre la praxis profesional. Perdónenme, pero se me va aquí, no veo bien lo que dice, pero y apunta a lo bueno y a lo correcto. ¿Correcto? Ese digamos, debería de ser nuestra concepción de la ética profesional. Aquí también pongo una frase que me gusta mucho, que es la frase de Cicerón, que cuando le preguntan qué es un oratore, o sea, qué es un orador, que era la definición del orador. El orador, como ustedes recuerdan, pues eran los abogados que se paraban en el foro a hablar en favor de sus clientes, y él decía simple y sencillamente con estas dos palabras muy sencillas que dice que el oratore es el vir bonus, el hombre de bien. Otra vez un poquito como esa reflexión que leíamos al principio de Marco Aurelio, es el hombre de bien, así de sencillo, es buen abogado, pero pues hay que ser buen hombre, ¿no? Ángela Parisi, que ustedes seguramente conocen, es una abogada muy cercana a la barra, es una doctora
experta en temas de ética y bioética, ética profesional, que es además barrista honoraria, ha dado muchas pláticas ahí en la barra, es española y es, pues creo que de las pocas extranjeras que tiene el cargo de barrista honoraria en la barra, por su cercanía. Tiene varios libros de ética profesional de Porrúa y Tirano Blat. Si alguna vez se topan con uno, vale muchísimo la pena adquirirlo. Y ella dice que para ser buen abogado tenemos que obrar según la ciencia y la conciencia. Como ya lo planteaba nuestro presidente del capítulo al principio de la plática. Obrar según una buena conciencia y una buena ciencia. Y esos son los dos de los tres grandes pilares de la barra. Fíjense qué interesante. El tema de la educación jurídica continua, pues es la ciencia, ¿no? Es el estar formado científicamente, esa formación técnico-jurídica que nos va a llevar a una buena competencia profesional para atender muy bien los asuntos de nuestros clientes, pero también la otra pata, digamos, de la mesa, que es la conciencia. Y esa formación a la luz de la ética es una formación que, como ya les decía, en esta alegoría que yo quise hacer de Heracles, pues tiene que ser constante, constante, constante y tiene que ir recorriendo un camino largo para poder llegar a estar verdaderamente fuerte, formada y robusta. Vamos a hablar un poquito también en estas reflexiones de nuestro, digamos, las referencias que hago, que haré del código de ética de la barra, pues es el nuevo código de ética que se aprobó hacia finales, creo que en diciembre del 2017, que está a disposición de todos ahí en la página de la barra mexicana. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito ya de los dilemas, ya vamos a tratar de aterrizar un poquito más el tema de nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Los sesgos cognitivos son una especie de dilema ético, ¿no? Dilema, pues es este famoso camino o estas dobles premisas que se nos presentan que nos dan una disyuntiva en nuestro actuar. ¿Cómo actúo? ¿Si me voy por la A o me voy por la B? Y como ya les dije, dilemas éticos los tenemos desde que vamos a comprarnos un café al Starbucks y le pagamos con un billete 100 y nos regresan 10 pesos de más. Regreso esos 10 pesos, me regreso al café, ya estoy una cuadra adelante y regreso esos 10 pesos que me dieron extra o no. Y es ahí donde vienen los cuestionamientos y donde tenemos que ser muy cuidadosos para ir fortaleciendo nuestra conciencia. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los sesgos cognitivos y por qué quiero hablar de ellos en relación con la ética profesional? Bueno, los sesgos cognitivos surgieron, bueno, a partir de una teoría que se llama la teoría de la prospección o de Prospect Theory, que es una teoría que tomó un camino económico y que descubrieron dos psicólogos, uno era psicólogo y el otro creo que era militar, en Israel en los 50s. El ejército del recién formado Estado israelí, ustedes se acuerdan que el Estado israelí pues, se funda a finales de los 40s, pues estaban creando un ejército y estaban en búsqueda de reclutamiento de soldados. Y entonces contratan a dos psicólogos, Amos Tversky y Daniel Kahneman, que fueron muy famosos después por esto que descubrieron. De hecho, Daniel Kahneman sigue vivo, Amos Tversky ya falleció, pero Daniel Kahneman fue inclusive premio Nobel de Economía por estas teorías que descubrieron de la teoría de la prospección y hacen estudios sobre los sesgos cognitivos y de cómo influye la forma de ser del ser humano en la toma de decisiones. No quiero decir que seamos deterministas, por supuesto que no, son meros sesgos, son meras tendencias que nos hacen ir a doblarnos tantito hacia un camino, aunque a veces tenemos que poner atención e irnos por el otro camino. Entonces empezaron a entender qué era lo que pasaba con el hombre o con el comportamiento humano, y estas teorías se fueron por una perspectiva económica
en los 70 estuvieron muy de moda y en los 80s, 90s y digamos a principios del 2000 tomaron estas teorías de la prospección, un camino que tiene que ver con el marketing y con todo cómo se ponen los precios de los productos, cómo se empaquetan, por qué uno cuesta esto, por qué otro cuesta otro, por qué se vende uno primero y luego otro. Y empezaron a ser muy importantes porque iban facilitándole el camino a los digamos, personal del marketing para poder vender los productos. Hay muchos ejemplos de ello. Y a partir, digamos, del 2000, poquito después, estas teorías empezaron a llegar al mundo jurídico, al mundo de la negociación, al mundo de cómo negoció un contrato o cómo presento un caso ante un jurado. Digo, eso evidentemente en México no tenemos jurados, pero en Estados Unidos tuvieron o han tenido mucha boga estos sesgos cognitivos. Evidentemente llegaron ya a Europa y España, y bueno, pues el tema es conocer que existen estos sesgos cognitivos y entender cómo pueden afectar nuestro comportamiento ético. No nada más nuestro comportamiento ético. Ahí les dejo algunas ligas y esto sirve para, por ejemplo, cómo negociar, técnicas para negociaciones, o sea, sirve para muchas cosas. Básicamente el descubrimiento fundamental de Tversky y Kahneman es que tenemos ciertas aversiones o propensiones al riesgo por naturaleza del hombre. Y como se nos presenta un enunciado, como se nos presenta un problema, vamos a tener más o menos aversión al riesgo o más o menos propensión al riesgo. Y esto tiene que ver precisamente para pues ver cómo se presentan estos famosos enunciados, ¿no? En el fondo, esto lo tomé de un libro de Daniel Kahneman que se llama Thinking Fast and Slow, que es un bestseller, se lo pueden comprar en cualquier lugar, fue un bestseller mundial, y presenta dos sistemas de pensamiento, Kahneman. Y uno dice que es el sistema 1, le llama el sistema 1, que es el sistema intuitivo. Y los que han visto la serie de Viaje a las Estrellas, se acordarán que hay dos personas, bueno, no sé qué tan, bueno, no, sigue existiendo la serie, creo que ahora ya son películas, pero hay dos personajes muy importantes. El capitán, que es el capitán Kirk, que es un hombre muy intuitivo, muy emocional, instantáneo, actúa muy rápido. Y a este personaje le vamos a llamar el elefante. Es el que actúa, el que es emocional, el que es, digamos, parecería que es el que dirige, ¿no? Y Kahneman dice que también hay otro sistema de pensamiento y lo refiere al Dr. Spock, al famoso Dr. Spock, que es una forma de pensamiento mucho más racional, mucho más analítico, deliberado, ¿no? Es alguien que reflexiona, medita, separa, ve cuáles son las dos alternativas y siempre toma el camino mejor calculado, ¿no? Y a este sistema le llama Kahneman el domador o el conductor del elefante, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos que decir es, a veces nos dejamos llevar por el elefante, porque el elefante es el que pesa más, el elefante es el que se avienta, el elefante es el que va, el elefante pesa más, el elefante no tiene nada que hacer contra un domador, el domador es una persona que de unos 80 o 90, 100 kilos, y el elefante pues debe pesar toneladas. Sin embargo, el elefante domina a veces, porque nos gana la emoción o nos gana el encontrar un atajo, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la primera reflexión de estos dos sistemas de pensamiento que descubrieron estas dos personas desde el punto de vista psicológico y cómo van interactuando estas dos formas de pensamiento en el tema de los sesgos cognitivos. Bueno, sesgos cognitivos es una oblicuidad, es un torcimiento. No quiero decir nuevamente que hay un determinismo. Yo estoy en contra de las teorías deterministas de cualquier naturaleza y particularmente psicológicas,
o sea que no hay nada que tenga que ver con el determinismo, son simple y sencillamente tendencias. Sesgo, tendencia a actuar de una u otra forma según se nos presente un problema. Lleva a desviación de nuestros pensamientos, pero como a veces nos desviamos, pues a veces no nos podemos desviar, ¿no? ¿Qué lado va a tomar nuestras decisiones cuando ejercemos la profesión? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Nos va a ganar el sistema 1, que es el emocional, o nos va a ganar el sistema 2, que es el más racional? Los dos son buenos, son parte del hombre, así que los dos tienen que coexistir. Nada más hay que estar conscientes de que en uno u otro caso, uno u otro sistema, digo, por llamarlo en los términos que los llama Daniel Kahneman, pues nos puede ganar, ¿no? Hoy por hoy se han detectado más de 150 sesgos cognitivos. Ahí les dejo una liga, los pueden estudiar. Bien interesantes los ejemplos que se ponen y un poco a veces pasa eso. Estos sesgos cognitivos nos nublan un poquito la reflexión, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que se ponen. Seguramente muchos de ustedes ya los han visto en algunas otras presentaciones, a libros o en alguna serie de televisión. Se pone aquí dos figuras con un punto negro, una serie de círculos grises con un punto negro. Y la pregunta que se nos hace cuando vemos esta imagen es, ¿qué punto negro es más grande? ¿El punto negro de la derecha o el punto negro de la izquierda? Y la reflexión, digo, muchos lo podrán tener bien, la mayoría o muchos lo tienen mal. La respuesta es que son exactamente iguales. El punto negro de las dos figuras son exactamente del mismo tamaño. ¿Qué pasa? Que cuando vemos las cosas en perspectiva o en relación con otras, nos pueden parecer diferentes. Y es ahí donde empezamos a jugar con el sesgo cognitivo. Como presentamos algo, puede cambiar nuestra percepción. ¿Sí? Bueno, otro caso que es muy famoso también desde el punto de vista psicológico es esta ilusión de Müller-Lyer. Y es lo mismo, es una línea, digamos, dos figuras que tienen una línea en medio. ¿Y cuál es la línea del medio? ¿Cuál es más grande, la de arriba o la de abajo? Pues la respuesta es que son exactamente iguales, ¿correcto? Ahora, fíjense, por ejemplo, en este ejercicio que les voy a poner. Es un ejemplo real que ponen estos autores para que empecemos a entender cómo a veces caemos en el sistema 1, que es el intuitivo, cuando la respuesta pudiera ser más fácil si tomamos un poquito más de conciencia del famoso sistema 2, que es el más racional. El ejemplo, está mucho más largo el ejemplo, yo aquí lo obvié por razones de tiempo, y dice más o menos así: María es una mujer de 31 años, soltera, abierta y muy inteligente. Fue una universitaria muy exitosa, ahora es contadora y además es maestra en filosofía. Como estudiante se preocupaba mucho por temas de equidad de género y participó en muchas ocasiones en marchas también por temas ambientales. Así, digo, es un poco más largo, pero esas son las premisas que se nos ponen. Y luego el ejemplo, porque estos son ejercicios que se hicieron en universidades, o sea, con muchas personas, se les hacen estas preguntas. ¿Cuál cree usted que sea la ocupación de María? Tomémonos unos segundos para leerlas. Maestra de primaria, trabaja en una librería y toma clases de yoga, es miembro de algún movimiento feminista, es una psicóloga, trabajadora social, es una miembro del Partido para el Voto de la Mujer, es una empleada bancaria, es una vendedora de seguros, o es una empleada bancaria y miembro activo de algún movimiento feminista. Bueno, el tema, digo, estos son ejercicios muy largos, yo lo estoy resumiendo mucho, es que el 85% de las respuestas estaban entre la respuesta 6 y la respuesta 8. Y fíjense ustedes qué diferencia hay entre la respuesta 6 y la respuesta 8. Es una empleada
bancaria? Y la respuesta 8 es una empleada bancaria y miembro activo de algún movimiento feminista. ¿Por qué se nos hubiera ocurrido contestar la pregunta 8 si es mucho más difícil atinarle? La respuesta 6 es un enunciado general, es una empleada bancaria. Y mucha gente se iba por la respuesta 8, es una empleada bancaria y miembro de algún miembro activo de algún movimiento feminista, que era mucho más difícil atinarle a la respuesta cuando el enunciado es más específico, o sea, el universo se reduce muchísimo, ¿no? Y es un sesgo de cómo se nos presenta el enunciado o la descripción de María al principio de esta dinámica que hicieron estos psicólogos. Entonces ahí vamos viendo cómo pueden estas generalizaciones o intentar tratar de atinarle, pues nos pueden ir llevando a estos pensamientos erróneos, ¿correcto? Bueno, otro ejemplo muy famoso, que seguramente también lo han de haber visto ustedes en algunos libros o lo que sea, es este famoso experimento de Robert Cialdini, y se pone un grupo de personas en un auditorio y ven una obra X, y la ven en bruto, es decir, hay pocas personas en el auditorio y se ve tal como es, ¿no? No hay más que que exponen, los artistas que exponen la obra y algunos del público. Y en el segundo grupo, que es las mismas personas, la misma obra, los mismos actores, la mismita obra, el mismo teatro, todo igual, nada más que ponen unas grabaciones de risas y de aplausos, o sea, cada vez que hay algo X en la obra, ponen la grabación y la gente se ríe, o ponen otra grabación y la gente aplaude. Y o sea, el teatro está oscuro, o sea, nadie supo si había más o menos gente, y se empiezan a hacer preguntas. Oye, ¿qué te pareció la obra? Bueno, pues la conclusión es que al segundo grupo, en la gran mayoría de los casos, le pareció mucho más graciosa la obra y aplaudieron mucho más. Y se les preguntó si las risas que habían escuchado, los aplausos que habían escuchado, habían influenciado en su calificación, y el 99% contestó que no. Cuando es claro que el tener un contexto con risas y aplausos, pues influye en nuestro comportamiento. Entonces, este es otro potencial sesgo ético en donde podemos ver comprometido nuestro criterio profesional. Les voy a decir por qué en un ratito más. Déjenme acabar de exponerles algunos otros ejemplos para ver si entendemos bien lo que son los sesgos cognitivos, y luego ya entro a un poquito más a ver cómo pueden afectar pueden comprometer, si quieren, no voy a afectar, no voy a decir afectar, quiero decir nada más, pueden comprometer nuestro actuar éticamente si no tenemos cuidado. Bueno, aquí la reflexión es que a veces no actuamos lógicamente, nos gana lo emocional, ¿no? Como el caso de la falacia de la conjunción que vimos en el caso de María. Nos preferimos ir por la conjunción porque nos parecía que era más lógico que, además de empleada bancaria, pues fuera miembro activo de un movimiento feminista, cuando la pregunta era muy simple y nos hubiéramos ido por el tema más general, ¿no? Bueno, ya dije que hay más de 150 sesgos cognitivos. Ahí están en la página de Wikipedia que les cité, pero hay muchos libros al respecto. Ahorita vamos a hablar del sesgo, por ejemplo, de autocomplacencia. Digo, hay 150, no, mi idea no era evidentemente platicarles de los 150 sesgos cognitivos o lo más que ya se han ido identificando, sino simple y sencillamente que se quedan con la idea de que existen los sesgos cognitivos y que los sesgos cognitivos tienen o pueden tener un impacto en nuestro comportamiento ético. El sesgo de autocomplacencia. Bueno, el sesgo de autocomplacencia tiene que ver con el interés personal. La verdad es que pensamos que somos mejores de lo que somos. Tenemos un ego muy grande, pero que se revienta como globo con un pequeño alfiler, ¿no? Pero así somos, es parte de nuestro ser tener este ego en la mayoría
los casos, no digo que en todos, son sesgos nada más, acuérdense que son sesgos. Y esto ¿por qué es bueno, por qué es malo? Porque podemos tomar responsabilidades a las que no necesariamente estamos capacitados. Como pensamos que somos mejores de lo que somos, por ejemplo, que le llegue a un abogado corporativo un caso penal, no, pues ese yo ya sé, ya lo vi alguna vez, ya sé cómo se lleva, y entonces con este famoso sesgo de autocomplacencia puedo incurrir en un error ético si yo me creo mejor de lo que soy y acepto un caso para el que no necesariamente estoy capacitado. Esto se conoce como el efecto de Dunning-Kruger, es un sesgo, digamos, de superioridad que nos puede llegar a este riesgo ético que estoy aquí identificando de, por ejemplo, tomar un caso en el que no necesariamente tengamos una competencia o una habilidad para llevarlo a buen puerto. ¿No? Esto, pues, digo, nos sucede a veces sin querer, ¿no? Nada más hay que tener cuidado. Aquí ya empiezo yo ya a corresponder estas ideas con nuestro código de ética y hago referencia a estos artículos nada más para resaltarlos. Y nuestro nuevo código de ética del 2017 habla del principio de diligencia. Fíjense, a mí me encanta el principio de diligencia. Yo la verdad es que si me dijeran quítale todo al código y deja una palabra, al código de ética de la barra, defínelo en una palabra, lo definiría, o sea, me gustaría quedarme con la palabra diligencia. Diría, para ser buen abogado, pues hay que ser diligente, no necesita ser más. En la diligencia cabe todo. Ahora, la diligencia, dice nuestro código, es mostrando una disposición, es el principio de diligencia, mostrando disposición de hacer con prontitud e interés, conocimiento y pericia las cosas que se tienen que hacer, con conocimiento y con pericia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no deberíamos de tomar casos para los que no estamos debidamente capacitados. No deberíamos. ¿Qué pasa con el sesgo de autocomplacencia? Pensamos que sí estamos capacitados para llevar esos casos. Pensamos. Entonces hay que tener, pues nada más esa idea, oye, a ver, este caso lo podré llevar o no. O sea, no quiero decir que todos los casos son diferentes, ¿no? Y hay que estudiar, evidentemente. Pero creo que aquí la idea es nada más que hay que a veces que pensamos que somos un poquito mejor de lo que realmente somos, ¿no? Y bueno, el inciso 2.1 del Código de Ética de este principio de diligencia dice, en su actuación profesional, el abogado debe actuar con conocimiento, con pericia y con técnica, ¿correcto? Entonces, bueno, pues ese es un poquito la herramienta para contrarrestar este sesgo de autocomplacencia pudiera ser estos artículos del código de ética. El código de ética, pues hay que conocerlo, ¿no? Hay que leerlo, pero como les dije al principio, más importante que leerlo, pues es actuarlo, ¿no? Bueno, hay disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando yo tengo un valor, digamos, en mi ser, en mi profundo ser, y se me presenta un caso y lo llevo, pues a veces voy a tener esta disonancia cognitiva. Y también hay que preguntarse, pues no sé si, por ejemplo, digo, aquí en México no hay, bueno, a ver, penal, yo no soy penalista, pero un caso de narcotráfico, oye, pues pues yo prefiero no llevar casos de narcotráfico porque me voy a sentir agredido, ¿no? Yo no me caen bien los narcotraficantes, y aunque soy muy buen penalista y me están pidiendo auxilio, pues no sé. Entonces, no digo que no se le preste ayuda a un cliente porque esa es nuestra función social, pero a veces tenemos que hacer la reflexión, decir, bueno, ¿cómo va a afectar esto con mis valores? ¿Cómo va a afectar llevar este caso con mis valores? Y si lo llevo, ¿lo voy a llevar de veras, con plena diligencia, o voy a comprometer mi ejercicio profesional en la defensa de este cliente porque pues me caen mal los narcotraficantes o porque me caen mal los homicidas, ¿no? Lo que sea. Bueno, el sesgo de costo hundido es un caso también de Amos Tversky y Daniel Kahneman, en donde hacen un ejercicio muy curioso y donde se hace un ejemplo, se les pregunta a ciertas personas y se hace todo un escenario en donde se les regala
más bien compran un boleto, digamos, para ir a ver a Luis Miguel o lo que sea, digo, alguno de los actores de moda, y van y les dicen que se les pierde el boleto. Entonces, usted pagaría, ya que está formado en la cola y ya que pagó 1,000 pesos para ir a ver a Luis Miguel, pagaría otros 1,000 pesos, y mucha gente dice, pues yo creo que sí. Y se les hace el mismo ejemplo, nada más que si, diciéndoles, bueno, te doy 1,000 pesos, no el boleto, sino un billete de 1,000 pesos para que compres el boleto. Y llegan a la cola y les hacen el mismo ejercicio y se te perdió, ya no el boleto, no lo has comprado, pero se te perdió el billete, el dinero. Sacarías de tu bolsa otros 1,000 pesos para entrar a ver a Luis Miguel, y muchas gentes dicen que no, cuando exactamente pues es lo mismo. Entonces, como se van presentando estos temas de compromiso, así se llama el sesgo de compromiso, se va actuando de una u otra forma, ¿no? Este sesgo de compromiso también tiene una cosa que se llama la reducción disonante, y es este famoso caso de la mamá del criminal que jura que su hijo es inocente, ¿no? O sea, mi hijo pues, es el mejor del mundo, mi hijo es inocente, mi hijo pues, nunca pudo haber hecho esos fraudes, ¿verdad? O nunca pudo haber hecho esos temas tan delicados. Es una reducción disonante, se llama ese sesgo de compromiso. Este sesgo de compromiso también lo ponen los psicólogos con este ejemplo del pie en la puerta, así le dicen en inglés, ¿no? The foot on the door. Y es un ejemplo que pone un psicólogo que se llama Cialdini. Y este señor hizo un ejercicio en donde se trataba de poner un letrero que decía maneje con cuidado en las casas de, creo que era California, aquí lo traigo en la siguiente lámina. Exacto, en California, nada más déjenme aquí porque como que no se ve mi pantalla aquí con esto, sí. En California, en los 60s, querían poner en unas casas de una colonia, pues una buena colonia de California, un letrero con un mensaje que era un mensaje público, es un buen mensaje, maneje con cuidado, o sea, o mientras pudiera haber sido mientras maneje, no tome, ¿no? Entonces, el letrero era un letrero grande, era un letrero de 2 por 1 metro, y llegaban, tocaban a la casa en frío y decían, oiga, venimos del municipio, del condado, de aquí, de no sé qué, y queremos poner este letrero en el jardín o en la ventana de su casa. Y solamente el 17% de las personas, fíjense, solamente el 17% les dijo que sí. El otro, mayoría les dijo que no. Hicieron un segundo grupo de investigación con el mismito letrero, igualito, el 2 por 1 tal. Nada más que en esta ocasión el 76% les dijo que sí. ¿Y por qué les dijeron que sí? Por lo siguiente, porque una semana antes, habían ido a esas casas y les habían pedido que instalaran un pequeño aviso, o sea, un sticker o una pequeña calcomanía chiquita. Oiga, ponga esta calcomanía chiquita de unos centímetros en su ventana porque estamos haciendo una promoción para manejar con cuidado. Y la gente, pues un pequeño sticker, pues no le veía problema. Pegaban el sticker y una semana después llegaban otra vez estas personas diciendo, oigan, venimos del condado y queremos, fíjese que pues, hemos tenido mucho éxito, nada más que ahora queremos que el letrero mida 2 por 1. Y en este caso el 76% les dijo que sí. Sí se dan cuenta cómo se van presentando estas reflexiones, se va teniendo un determinado comportamiento. El letrero era exactamente igual, nada más que en uno hubo un trabajo previo que logró llegar a un sí después, ¿no? El ejercicio del whisky JB también fue muy famoso porque empezaron a regalar cosas y entonces el whisky tuvo mucho éxito y entonces cuando se hizo el análisis mercadológico de por qué ese whisky
era porque le regalaba cosas, regalaba vasos o qué sé yo, 2x1, lo que sea, y regalaba cosas y la gente se le empezó a quedar en la marca, el whisky JB, por ese sesgo que se llama el sesgo de reciprocidad. Como tú me regalas algo, me siento comprometido contigo para devolverte ese favor. ¿Correcto? Este riesgo ético se ha estudiado mucho, por ejemplo, en los casos de negocios, el del sesgo de compromiso, porque viene aquí perfectamente vinculado el tema digamos, de la corrupción o el tema del conflicto de interés. También en este caso el sesgo de compromiso, se hicieron estudios y se detectó que cuando la gente va al súper y le regalan, por ejemplo, una prueba de un queso o qué sé yo, de un jamón o un queso, lo que sea, que uno va al súper a ver si le dan a probar, la gente se siente, como ya me regalaron esto, como ya me dejaron probar, como ya me dieron, me siento comprometido a comprar ahora ese producto. Es un sesgo, no digo que sea determinista, porque si no sería muy fácil la mercadotecnia, ¿no? Y esto lleva a muchos fenómenos, por ejemplo, el uso de información privilegiada. Hubo un caso en Nueva York en donde un abogado, un alto funcionario de una empresa bursátil, prestaba su casa, ¿no? Prestaba su casa imagínense, en la playa, no sé dónde, al abogado, y se la prestaba, era su abogado, y se la prestaba, y el abogado iba ahí una vez al año con su familia, nada, digo, era su cliente y tal, ¿no? No había más, no había mayor tema, hasta que un día esta empresa estaba fusionando o estaba haciendo una transacción bursátil con otra empresa que también, digamos, era cliente del despacho donde trabajaba este abogado, y pues el funcionario de la empresa, el amigo del abogado, le pidió información y el abogado pues, se sintió comprometido y reveló información confidencial, y este fue un caso evidentemente sancionado por la barra de abogados de Nueva York. Entonces, pues estos sesgos del compromiso nos van inoculando, ¿no? Ahí lo pongo, nos van inoculando al comportamiento ético poco a poco. O sea, nos pueden, no digo que nos pueden ir diluyendo el comportamiento ético poco a poco, ¿no? ¿Qué dice nuestro código de ética? El principio de libertad e independencia. Acuérdense ustedes que nuestro código de ética cambió su estructura normativa de reglas a principios. Y ahora este principio de libertad e independencia dice, asumiendo con responsabilidad, que el abogado debe de asumir con responsabilidad la decisión de actuar de una manera o de otra, o de no hacerlo, sosteniendo las opiniones propias y ejecutando los actos sin admitir intervención ajena en la decisión de llevarlos a cabo. Es un principio fundamental, principio de libertad e independencia. Si tenemos un compromiso moral, un compromiso económico, o de cualquier, o amistoso, amoroso, o del que ustedes quieran, con otra persona, puede sesgar este comportamiento, que debe ser un comportamiento libre e independiente, con ética profesional. Entonces ahí donde tenemos que pues, poner un poco cuidado, ¿no? De la misma forma, el artículo 14 nos dice que el abogado debe evitar incurrir en conflictos de interés. El sesgo confirmatorio es un sesgo que tienen mucho, a veces tenemos los que hacen investigaciones o lo que sea. Esto pasa mucho en la ciencia y es una tendencia a buscar adecuar las cosas a nuestro pensamiento. O sea, nosotros ya tenemos un caso o un supuesto y tratamos de adecuar de alguna forma que la ley se adecue a lo que estamos pensando, o que el científico trate de encontrar la respuesta que él tiene sin hacer un análisis, por ejemplo, de un método científico claro, y eso puede traer ese famoso sesgo confirmatorio, que es que buscamos confirmar que lo que decimos sea correcto. O sea, buscamos confirmar que lo que yo digo, lo que yo pienso, es lo correcto, porque no puede ser lo no correcto. Entonces tenemos ese sesgo a empezar a darle vuelta a las cosas para adecuar lo demás a nuestro criterio, ¿no? El famoso lema de que León cree que todos son descondición.
se ha discutido mucho en Estados Unidos por el tema de los testigos oculares, ¿no? O sea, oye, pues te están presentando esta persona, luego hay sesgos, de decir, bueno, pues es que era una persona de color con estas ciertas X o Y características, y tratamos de irnos nosotros moldeando todo lo demás a creemos que nuestra realidad, ¿correcto? Aquí traigo una frase que me gusta mucho de un autor que los que son mediadores seguramente han leído, que es de Jay Folger, que es un mediador que ha escrito mucho y es muy conocido, y dice que las hipótesis deberían de ser como las novias. Hay que cortejarlas, pero no casarse con ellas hasta no estar seguro. O sea, no podemos tomar una hipótesis y ya creemos y buscar que esa hipótesis sea la real. Tenemos que dejar que las hipótesis tomen su curso. Y si la hipótesis no nos está llevando a la verdad, pues cambiamos de hipótesis. No adecuemos todo lo demás a la hipótesis que nosotros creamos que sea la correcta. Ese es el famoso sesgo confirmatorio. Ya estoy acabando. Les voy a poner aquí un experimento que espero que se oiga, pero hace ratito sí se oía. Así que para que pongan ustedes atención y veamos qué opinan de este experimento. The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half miss the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. And that's the monkey business illusion. Learn more about this illusion and the original gorilla experiment at theinvisiblegorilla.com. The monkey bit. Bueno, ese es un poco el sesgo confirmatorio. Lo que hace es que nos fijamos tanto en lo que queremos, en lo que estamos enfocados, que todo lo demás se nos pasa por un lado, ¿no? Y bueno, ya con esto acabamos y me sujeto a ver si ustedes quieren que haya alguna reflexión, comentarios o preguntas. Con estas dos láminas más, esta es una, pues que me encanta ponerla y la pongo prácticamente en todas las pláticas que tengo porque me gusta mucho esta reflexión. Es una reflexión de mi maestro, don Carlos Sánchez Mejorada, y dice que la ética profesional nos debería enseñar la verdadera ruta en las encrucijadas, pero a veces esta ruta no es la ancha carretera recta, bien pavimentada, sino la senda más difícil y erizada, llena de obstáculos, la que nos conducirá a buen destino. Estas son palabras de don Carlos Sánchez Mejorada. Él fue barrista, muy connotado, fue mi profesor de Derecho Administrativo en la Libre, y bueno, me gusta mucho esta reflexión que pues la relaciono mucho con Heracles, ¿no? El camino, pues a veces el camino más difícil es el que seguramente es el camino ético. Si vemos el camino fácil, casi seguro ese no es el camino ético. Y ya nada más para concluir y agradecerles pues su atención, espero no haberlos aburrido mucho. Esta frase de Viktor Frankl, que es un autor que me gusta mucho, es el
padre de la logoterapia, y lo que dice es que lo importante no es en modo alguno la profesión que se ejerce, sino el modo como se le ejerce. Y ese modo como se le ejerce, pues debe ser un modo ético. Así que bueno, pues les agradezco mucho. Les voy a mandar esta presentación. Ahí trae algunas lecturas recomendadas. Y bueno, pues de veras, espero no haberlos aburrido mucho con esta plática. Muchas gracias, maestro Gonzalo. La verdad es que bastante interesante cada uno de los tópicos que hemos abordado esta tarde. Y en este momento vamos a abrir un espacio para las preguntas que se tengan. Si son tan amables de colocarlo en el chat. Antes comentarles que ya se está compartiendo la liga para el registro de asistencia. Recuerden a nuestros compañeros barristas que nos acompañan que es importante realizar este registro para tener en cuenta su participación. Entonces, esperamos algunas preguntas en tanto aquí en el chat. Ya tenemos preguntas con los que nos están siguiendo a través de Facebook Live, la cual me voy a permitir a realizarle, maestro. Mirna C. nos pregunta, en su opinión, ¿cuáles son los sesgos cognitivos más comunes, recurrentes, que comprometen nuestro actuar y por consiguiente la ética profesional? Bueno, hay muchos, como les digo, hay más de 150 sesgos cognitivos. Yo creo que de una u otra forma todos nos comprometen. Puse ejemplos sencillos. Este sesgo cognitivo del compromiso, pues pasa con amigos, ¿no? O sea, a veces la contraparte es el abogado, la contraparte es nuestro amigo. Bueno, pues, ¿cómo voy a actuar, no? Entonces, a veces nos puede comprometer el comportamiento ético, ¿no? Este sesgo también de la superioridad, que nos sentimos a veces mejor de lo que somos. Eso nos puede pasar, ¿no? Oye, abogado, ¿me ayudas con este asunto? Sí, yo soy muy bueno para ello y yo lo llevo, yo voy a ganar y yo puedo más que todos, ¿no? Entonces, pues hay que estar pendientes, nada más. O sea, y los sesgos no es de que, no es un determinismo, no están diciendo, ya te cae este sesgo y ya vas a actuar así, no. Tenemos la tendencia por este comportamiento humano a actuar de determinada forma. Pero pues lo único que hay que reflexionar es que hay que estar pendientes de que existen estos sesgos cognitivos, pero lo más importante es de que hay que formarnos en la conciencia de la ética profesional, que yo creo que es nuestro objetivo del día de hoy, ¿no? Gracias, maestro. Tenemos una pregunta ya aquí en el foro de parte de Stephen Urbina. En su experiencia personal, ¿cuál considera que es uno de los problemas éticos más significativos que haya afrontado en su ejercicio profesional? A ver, híjole, pues, a ver, dilemas, yo creo que los tenemos todos los días, Stephen. Tenemos a veces un tema, por ejemplo, en materia de honorarios, ¿no? Yo creo que a veces los abogados, si uno pregunta a la sociedad, pues los abogados a veces se tiene una percepción de que cobran caro y no hacen bien las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí se nos olvida que la abogacía es una profesión que tiene una función social. Somos coadyuvantes del derecho y de la justicia, así dice nuestro código de ética, ¿no? Y aunque no nos paguen, tenemos que seguir el asunto, ¿no? Esto, digo, me ha tocado verlo en colaboración con otros abogados, pues que le ponen menos fuerza a un asunto porque el cliente va a retrasar en los honorarios, ¿no? Ese es un comportamiento que yo creo que tenemos que tener cuidado. Y ya no se diga de, pues, interferir con la contraparte, ¿no? O con un juez, perdón. Pues eso, porque eso ya raya no nada más en la falta de ética, sino puede traer otras consecuencias ya más legales. Pero pues son esos los sesgos, digamos, los dilemas éticos que nos enfrentamos todos los días, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedico a un cliente? ¿Cuánto tiempo le dedico?
pues entonces sí le hago caso y el otro no, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y tenemos una última pregunta de Rebeca Blanco. En su experiencia, ¿cuál sería el sesgo cognitivo que viven las autoridades jurisdiccionales? ¿Qué, perdón? ¿Cuál sería el sesgo cognitivo que viven las autoridades jurisdiccionales? Jurisdiccionales. Híjole, pues es una buena pregunta. No llevo mucho litigio yo. ¿Qué sesgo cognitivo llevan las autoridades? Pues yo creo que este sesgo de la autocomplacencia, ¿no? A veces, no sé si caigamos también, a veces las autoridades caigan en este tema, ¿no? No sé. Digo, no quiero criticar al poder judicial, que la verdad es que son también, pues hacen muchísimo digo, muchos jueces, no digo que todos, hacen muchísimo porque pues tienen cargas de trabajo brutales y la verdad es que yo creo que hacen a veces un trabajo heroico y no nos damos cuenta también de esas bondades, ¿no? De estos servidores públicos que realmente pues la pasan mal, a veces tienen pocos recursos y hacen un esfuerzo. No sabría decirte ahí, Rebeca, qué sesgo cognitivo aplica más a las autoridades jurisdiccionales. Pues muchas gracias a nuestro ponente del día de hoy. Para ir cerrando la plática, voy a ceder el micrófono al doctor Carlos Alberto Macedonio, presidente del capítulo, para dirigir el mensaje de cierre del presente evento. Pues antes que nada, muchas gracias, maestro Gonzalo Larcón. En realidad es un tema muy interesante, eso de la ética de los sesgos cognitivos, que nos abre pues un panorama distinto, pero además nos deja la curiosidad por conocer más de estos sesgos como una cuestión psicológica y que todos tenemos, la perspectiva que tenemos muchas veces en los asuntos profesionales y hasta de la vida misma, en la ética del ser, el ser en sí, se plantea situaciones que no son y que muchas veces debe uno de ponderar la actuación de acuerdo no solamente a nuestra forma de ser, nuestra forma de conocimiento, sino también el aspecto racional que debemos tener. Dejar a un lado las emociones y en un momento dado, pues valorar y determinar qué es lo mejor para actuar de manera correctamente, ¿no? Lo que tiene que ver mucho con la lógica y la racionalidad que siempre se debe tener. Es lo que considero que muchas veces el problema del ser humano es que no controla las emociones, sino que las emociones lo controlan a él. Y ahí tenemos un gran problema. Y vemos las cosas de manera subjetiva, cuando debemos utilizar la lógica, utilizar el raciocinio y ponderar para poder determinar de manera correcta en beneficio de la sociedad o de sus clientes, ¿no? Le agradezco mucho, de verdad, lo felicito. Muy importante, y darle gracias también a nuestro moderador Arturo Kem y también a el abogado Yair Moreno, que es el que ha estado viendo también, organizando en este evento como parte de la Comisión de Ética. Y de verdad de agradecerle y nada más que pase este problema de la pandemia, tengan la seguridad de que lo vamos a invitar para la barra, para nos dé una plática, o también en la Facultad de Derecho de nuestra asesor. Por verdad, me ha dado una inquietud de los aspectos de pero el derecho es tan bonito por la ciencia del derecho porque se entrelaza con diferentes disciplinas. Lo felicito por esta excelente plática y muchas gracias. Muchas gracias a todos, de veras, Carlos, a todos los miembros del comité directivo, Yair y todos, bueno, el moderador, todos, de veras les agradezco su presencia, espero que les haya dejado cuando menos ese más de los sesgos y pues estoy a sus órdenes, les agradezco muchísimo. Gracias, maestro. De hecho, quedaron un par de preguntas. Esperemos que podamos hacérselas llegar o si gusta contestarlas también. Si no, se las hacemos llegar a su correo y que las pueda responder tanto en el chat como en Facebook. Yo les haré llegar la presentación y si ustedes la quieren por compartir, pues es de ustedes. Muchas gracias. Gracias.
Pues de esta manera llegamos al final de esta plática. Agradecemos la participación de nuestro conferenciante, al igual que la presencia de todos ustedes, y también los invitamos a que sigan los eventos que están programados próximamente por las diversas comisiones del capítulo y que tengan un buen día. Les agradecemos mucho la atención y su tiempo. Gracias.